¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios? Que eligen militar en lugar de hacer docencia. Una de las cosas que pasa con la educación pública es que se convierten en centros de adoctrinamiento. Caer en la escuela pública. Van a tener prácticas educativas en el mundo del trabajo que van a ser obligatorias. Bueno, ¿cómo están? Volvimos. ¿Qué tal? Volvimos. El receso invernal se nos hizo un poquito más largo. Pero volvimos con un capitulazo. Con un capitulazo y tenemos excusas para haber vuelto. Para tardado en volver, digamos. Sí, pero bueno, eso ya no importa, porque tenemos hoy para debatir un tema que es casi la razón de ser este podcast, ¿no? Sí, la razón tenemos de ser este podcast y la razón de nuestro existir en las últimas semanas. Y tenemos una nueva reforma en la Escuela Secundaria de la Ciudad, así que invitamos a Amanda también para que nos ayude a... Bienvenida, Amanda. Amanda tardamos mucho en invitarla, Amanda. Tardamos mucho, sí. Estamos en la segunda parte de la tercera temporada y recién ahora invitamos a Amanda, que ella es secretaria adjunta del sindicato ADEMIS, es docente de secundaria, docente de profesorados y algo más. Y está ahora a la cabeza de esta pelea. Que puedo hacer la asamblea, no sé, qué sé yo. La asamblea, bien. Bueno, ¿querés contarnos un poco de la reforma? Nosotros también podemos contar, ¿no? Obviamente, porque estamos todos metidos. Pero para el que no esté al tanto un poco de qué se trata. Está muy movida la Ciudad de Buenos Aires. Está muy movida la Ciudad de Buenos Aires. Y un poco hacía chiste que estaba como Drupi en las asambleas, pero no tanto. Porque, bueno, se está desplegando una reacción a un intento de reforma en el nivel secundario. Un nuevo. Es como la tercera al hilo. Sí. Digamos, porque recordemos que la aplicación de la Ley Nacional de Educación que se sancionó en el año 2006 en Ciudad de Buenos Aires no había quedado aplicada a ese marco legal, que se conoció como NES en la Ciudad de Buenos Aires, pero era la ley nacional. Eso suscitó toda una lucha, digamos, destrozó todo lo que eran las orientaciones, ¿no? La particularidad de la Ciudad de Buenos Aires. Recuerdan ustedes que en los 90, por la lucha y la resistencia del movimiento estudiantil y docente, no se aplicó la Ley Federal de Educación. El famoso polimodal. Exactamente. Zafamos. Entonces habíamos quedado en la Ciudad de Buenos Aires con, digamos, primero esa tradición de lucha que cuando se quiso aplicar la NES, efectivamente también revivió y fuimos parte de todo ese movimiento. Luego vino la secundaria 2030 o secundaria del futuro, o rebautizada por los pibes como sin futuro, con razón, creo yo, obviamente. Y ahora esta reforma denominada la secundaria Aprende, que, bueno, siempre tienen como una vueltita, digamos, marcos, digamos, jurisdiccionales, pero hay que recordar, digamos, primer punto, ¿no? Todas estas reformas de la Ciudad de Buenos Aires, dije un poquito de dónde venía la NES, digamos, y la particularidad de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, pero son resoluciones del Consejo Federal de Educación también que impulsan, por ejemplo, la secundaria 2030, que ahí ponen el gancho todos, ¿no? Primer puntito. Sí, eso es importante porque a veces parece... Claro. Yo lo hablo a veces con mis compañeros de las escuelas, parece como acá que gobierna el macrismo hace ¿cuánto ya? 17 años. Iba a decir 20, bueno. Casi. Hace casi 20 años gobierna el macrismo y qué mal el macrismo, que sí, obviamente, pero no es que es una cosa aislada lo que está pasando en la ciudad. En el documento este que ellos presentan de la secundaria Aprende, que hay un primer apartado de qué venimos haciendo, el primer hito que ponen es la Ley de Educación Nacional del 2006. Siempre, digamos, claro, sí. Ahí empieza la cronología que está muy bonita, después la NES, la secundaria del futuro, y ponen todo el relato de lo que vienen implementando. Sí, entonces si vos tomás un periodo histórico, que puede ser el momento en que se quiere aplicar la NES, que parcialmente, casi gran parte se aplicó efectivamente, luego de una lucha muy importante, la secundaria 2030 o del futuro, y ahora esta nueva reforma, se ha ido, digamos, como resultado de esa aplicación, bueno, degradando aún más, ¿no? La enseñanza en el nivel medio, en un contexto también social, hay que decirlo, de pauperización de las condiciones de vida, de aumento de la pobreza, desigualdad social, también precarización laboral, digamos, que no la podemos dejar ahí como, digamos, aislada del marco en el cual se aplican estas reformas. Ahí hay un tema que para mí es muy llamativo del propio documento que ellos presentan. Porque el documento tiene un primer capítulo que es esto, ¿de dónde venimos? Te muestran la educación nacional, NES, secundaria del futuro, pim. Todo buenísimo. Tiene un segundo capítulo que es ¿cómo estamos? Entonces, estamos mal. Estamos mal. Dice, los aprendizajes vienen cayendo, las pruebas te dieron mal, los pibes no saben hacer matemáticas, no saben matemáticas, sí. Y la conclusión empieza, bueno, a ver, hiciste estas cosas, te fue mal, revisa lo que hiciste. Vas a hacer algo nuevo, ¿no? Y la conclusión es la contraria, hay que hacer más de lo que veníamos haciendo. Sí.
Efectivamente así. O sea, la responsabilidad, cuando yo digo todos le ponen el gancho, es para advertir una primera conclusión. Para quien no sabe, el Consejo Federal de Educación reúne a los secretarios o ministros de educación de todas las provincias de diferentes signos políticos. Entonces, digamos, hay una redacción de resoluciones, después lo aplican las jurisdicciones, pero, digamos, es una tendencia, digamos, que abarca varios gobiernos de diferentes signos políticos. Sí, varios gobiernos a nivel nacional y después a nivel provincial, Exacto. cuando incluso gobierna A y gobierna B en tal provincia, pero todos siguen el mismo lineamiento educativo. A ver, pero para no discutir tan en el aire, veamos en principio de lo que sabemos, porque es cierto que hay cosas que no se han oficializado. Además, ¿en qué consiste concretamente la reforma que quiere imponer acá en la ciudad? Mercedes. Bueno, en el documento marco que apareció hace 15 días, pero el movimiento viene un poquito de antes, porque hay todo, digamos, todo un secretismo, reuniones clandestinas, porque el gobierno, supongo que por esta historia de la ciudad de Buenos Aires y del movimiento estudiantil y docente en la Argentina, históricamente hablando, hay resistencia a, digamos, las reformas que, bueno, constan de puntos muy importantes. Me parece que el primero que llama la atención y con justeza de todas las comunidades educativas es que te aparece de golpe, digamos, sin consulta previa, cuando el gobierno bate bastante el parche de esto fue consensuado, discutido con vaya a saber quién, pero lo plantea en el documento. Qué importantes son ustedes los docentes, Lógico. feliz año, feliz esto, feliz otro, tan importantes hoy, y de repente, claro, baja una cosa que es un cambio, ahora lo vamos a ver punto por punto, pero es un cambio realmente muy profundo de la secundaria, la educación media de la secundaria, y es totalmente inconsulta. Sí, vuelve a esta idea de las áreas en relación a reemplazar las disciplinas y lo fundamenta sobre la base de la enseñanza a partir de problemas, ¿no? Esto ya estaba presente en la secundaria 2030, recuerdan los espacios ariales, denominados ariales, para lo cual se crearon también espacios, horas nuevas, precarias, hubo toda una reorganización del trabajo docente que realmente hoy todavía seguimos pagando las consecuencias. Sí. Este es un punto importante. El otro punto es como una organización curricular, digamos, con materias centrales, aparentemente. La denominación varía porque uno mira un documento y dice fundacionales o materias troncales. Claro, es lo que vendríamos a decir nosotros, troncales, las típicas troncales. Algunos espacios curriculares vinculados a materias opcionales o satélites. Es una degradación total. Acá, historia quedaría como satélite, digamos. O sea, hoy lo que circula es que estaría matemática, lengua, inglés como materias troncales y luego talleres y laboratorios optativos. Exacto. Y ahí yo uso el término porque creo que es bastante claro, al menos así lo estoy charlándolo con mis alumnos, ¿no? Que es una primarización de la secundaria. Entonces, primero me miran todos raro. Y bueno, a ver cómo era en la primaria. Y todos obviamente se acuerdan de la primaria porque están en la secundaria, ¿no? Fue hace re poquito. O sea, yo me acuerdo que fue hace Todos alguna vez estuvimos en la primaria. Claro. Entonces, bueno, sí. Por área, sí, por el concepto de área. Claro, lengua y matemática, después sociales y naturales. Bueno, y después tenían arte y educación física. Bueno. Inglés. Claro, es una primarización en ese punto. Sí, porque digamos, el verso que está detrás para justificar este reemplazo, primero son los datos estadísticos que justamente son bastante concretos que presenta el propio marco. Digamos, venimos aplicando, dice el gobierno, una serie de reformas y los datos nos dan que hay muchos problemas en relación a la adquisición de conocimientos y le presta atención en dos, que son también los medibles por las pruebas estandarizadas, hay que decirlo, claro, que son matemática y lengua, ¿no? O letras. Y después los otros los considera, digamos, muchas veces no se hacen evaluaciones estandarizadas sobre eso, entonces los corre. Sí, bueno, de idiomas sí. Bueno, sí. De inglés, no sé si de los otros idiomas, pero sí, de inglés seguro. Sí, hay en la ciudad de Buenos Aires específicamente, pero digo en términos generales. Entonces, bueno, hay un fundamento para ellos meterle más carga horaria, concentración, y el resto sería en áreas. Claro, para que se entienda, historia, formación ética y ciudadana, ex cívica, para los que son más grandes, y geografía pasarían a ser una sola materia, que es ciencias sociales. Hay informaciones igual ambivalentes sobre eso. Bueno, sí, porque efectivamente no hay nada oficial, ¿no? Claro. Pero parecería porque una opción que circula es que vos podrías por ahí elegir. Entonces este cuatrimestre hago historia, el cuatrimestre que viene hago geografía. Y algo de esas características. Eso no lo había escuchado yo. Sí, por eso en la caja curricular que fue circulando por estas reuniones de los funcionarios o por jurisdicciones había como la caja de las materias troncales, decimos nosotros, pero yo las denomino fundacionales, después laboratorios y después materias opcionales. Ahí aparentemente entrarían todas estas materias que no son consideradas, digamos, como centrales, y es un poco el reemplazo de la adquisición de conocimientos típico de una disciplina por las
cual está estructurada la escuela secundaria, por el enfoque de habilidades y competencias, que esto también ya viene de todas las reformas que se vienen aplicando a nivel nacional y que está también en la Ley Nacional del año 2000. Sí, y que hay que decir, no solo mucho de acá, es una tendencia mundial, ¿no? Es decir, Sí, eso sí, de no, hecho es está un en el invento- documento. No Bueno, es un invento argentino. para nada. En el documento también algo de eso está planteado de una forma muy poco seria, Sí. porque se presentan experiencias internacionales sin ningún balance. Entonces dice, bueno, en Brasil hicieron esto, esto y aquello. No tenemos datos de cómo le fue. Pero vamos a probar y a ver si... Creo que citan, si no me equivoco, Dicen- España, Austria y Sao Brasil, Paulo. creo. Y creo que Sao Paulo. Claro. Es raro. Pero bueno, de esto Está tenemos re random algunos... esa elección. Incluso sobre estos temas, y esto ha generado lo del el vaciamiento disciplinar que recién decía Amanda, es uno de los puntos que también nos ha dado mucho rechazo de los docentes, con mucha razón. Por un lado, porque uno ve que hay una tendencia al vaciamiento de contenidos y que no terminemos sin enseñar nada y sin aprender nada. Y también pues una degradación de nuestro trabajo. Uno se formó 4 o 5 años para ser profesor de biología, de historia, lo que fuera. Digamos, estás formado en eso, querés enseñar eso y le tenés un valor. Esto el otro día lo tenemos para pasar algunos testimonios de compañeros y compañeras del Liceo 5, que fueron la primera escuela que logró, con la organización, la movilización, rechazar la reforma, incluso frente a su conducción que operó para Que estaba a imponerla. favor, sí. Y algo de esto lo rescataban, así que podemos escucharlo y después Dale. seguimos. Mi nombre es Adrián, profe acá del Liceo 5. Mi nombre es Vanessa Silveira, soy profesora de geografía. Yo soy la presidenta del Liceo número 5. También de mi conducción, del centro de estudiantes. Rechazamos la reforma primero porque es una reforma injusta. La ministra nunca vino acá, ni pisó acá, ni vio el establecimiento, ni vio cómo éramos nosotros. La verdad es una vergüenza que hagan esta reforma sin siquiera consultar, ni siquiera una escuela, ni siquiera pisar una. No hay fotos donde la ministra pisó una escuela. Que venga acá y le tomamos las que ella quiera, la foto que ella quiera se la tomamos. Rechazamos la reforma porque no van a existir materias como historia, geografía, fe, todo va a ser un taller oral de sociales. Quiero la prueba de lo que se les ocurre, de modelos con pocas bases, pocas evidencias, con muestras irrisorias, con propuestas de otros países que nos llaman muchísimo la atención. Y aceptar ser una escuela piloto en un proyecto donde no tenemos información acabada sería un error. Firmar un cheque en blanco y viniendo de quién viene, no vamos a permitir firmar ningún cheque en blanco. Esto es un atropello tanto a nuestros derechos laborales como al futuro de todos los chicos que hacen en la escuela. La verdad me da vergüenza la evolución que viene para los estudiantes. Yo creo que lo que quiere hacer este nuevo gobierno y la ministra es crear una sociedad inculta. Porque una sociedad inculta no puede opinar, no puede hacer nada. Y le favorece a algunos, a los que sí saben. Queremos comentarles también que acabamos de lograr que nos bajen de ser escuela piloto. Somos la primera escuela que, a pesar de su conducción, a través de asambleas y de una unidad con los estudiantes, los profesores y las familias de los estudiantes, logramos conquistar esto. Así que queremos alentar a las demás escuelas que están peleando, le mandamos un aguante y nada, sigan con el ejemplo del Liceo. Bueno, sí, Amanda y yo estuvimos, de hecho, ahí. Hablando también. Yo estuve, filmé los videos. Lógicamente. Se escuchan así de mal. Sí, No pasa nada. No, me hizo gracia cuando dijiste lo de Drupi porque hablé con una amiga por otra cosa, una ex compañera de la facultad que es docente, me dijo, te vi en un video en el Liceo 5, sí, está en todos lados también, yo le digo. Yo estuve ahí filmando los videitos, lamento si se escuchan mal y no con la calidad que acostumbramos a este podcast, porque lo filmé con mi teléfono. Lo que importa es el testimonio. Sí. Me parece muy interesante para el resto de las escuelas, porque ¿qué es esto de escuela piloto? Bueno, es la imposición del Ministerio de Educación, que después vieron que vino un mail de la ministra, porque se estaba caldeando tanto el asunto en las escuelas, que ella tuvo que salir a supuestamente explicar que no desmiente nada en realidad de lo que se está denunciando, y ella remarca, bueno, las escuelas van a ser voluntarias, pero no es la experiencia que están viviendo las escuelas que están nominadas, Claro. presionadas a hay ser un piloto. montón de estas escuelas piloto por donde se va a arrancar, digamos, donde se arrancaría esta reforma, que la mayoría están rechazando. Y entonces, a partir de los rechazos, la ministra manda este mail. En el medio también íbamos a tener toda esta semana, que está terminando, capacitaciones, y que las levantó el ministerio porque obviamente dijo acá los docentes, así como en el Liceo 5 se están organizando, si junto a docentes de diferentes escuelas para hacer capacitaciones de otras cosas, se me van a seguir revelando, entonces nos cancelaron las capacitaciones. Lo cual son cosas que nos muestran, me parece a mí,
que está calando esta lucha. Es decir, que están preocupados porque la gente se está organizando fuertemente en rechazo de esto. Sí, y el rechazo es muy amplio. Bueno, ahí en la comisión de media de EMIS se va recabando, ya creo que son más de 50 escuelas que presentaron cartas de rechazo a la reforma. Y mi impresión, algo que me entusiasma, es que se despertó un sector del gremio docente con esto que por ahí, frente a las luchas salariales o más reivindicativas materiales, no aparece, pero que frente a esto rápidamente salió a rechazar. Y, digamos, acá hay una línea de vaciamiento y degradación de las escuelas secundarias, no podemos dejar pasar esto, más allá del ataque concreto que representa sobre nuestros puestos de trabajo y nuestras condiciones generales, ¿no? Sí, acá rescato de los testimonios de las compañeras del Liceo 5, esta compañera que tenía el cartelito "Quiero enseñar geografía", tuvimos los tres ahí. Bueno, suscitó mucho intercambio entre todos, porque bueno, ponía de relieve una crítica muy fuerte que se hace al vaciamiento de la enseñanza de las disciplinas, y el aporte que puede hacer en relación a los contenidos que entendemos que un nivel medio tiene que brindar, que son conocimientos más o menos universales, digamos, generales, de acceso a la cultura, al arte, al conocimiento, y no de este enfoque de capacidades y habilidades que finalmente lo que busca es adaptar, digamos, en este caso el nivel medio, digamos, a trabajos muy descalificados que no necesitan efectivamente una formación más o menos integral. Y no es que venimos justamente antes dijimos todas las reformas que se fueron aplicadas, no es que venimos de la panacea. Hay un punto de vista crítico y también se recoge en las escuelas esto, porque la situación, digamos, de la escuela secundaria arrastra muchos problemas derivados de las políticas que vienen aplicando los gobiernos, que es un vaciamiento sistemático. Eso nosotros siempre, como corriente, Tribuna Docente, siempre nos hemos destacado en, digamos, criticar, digamos, el lugar donde nos han colocado los gobiernos y marcando las responsabilidades. Y también la situación social. Los pibes, recién en los testimonios, también marcaban, ¿no? Le decían a ministra, usted no viene acá, usted no sabe lo que bueno, el pibe viviendo. del centro, pusimos un pedazo corto porque habló un montón, pero él después decía, hablaba de las viandas que les daban, de los compañeros que venían con hambre, de lógico en esas condiciones. No, y el pibe en la partecita que mostramos del testimonio, que él habla de esto de por qué la degradación, ¿no? Y eso a mí también me parece importante porque yo charlándolo con mis alumnos y mis alumnas en el aula, yo digo, bueno, está esta reforma, quieren hacer esto, aquello, aportar disciplinas, sacar contenidos. Y bueno, ¿y esto para qué les parece que lo hacen, no? Y enseguida te lo sacan. ¿Y por qué sí? Porque quieren que sepan menos cosas, porque hay gente que sabe menos cosas. Es más manipulable. Más manipulable, más fácil de manejar. Si no sabes tu derecho no lo puedes defender, esto que el otro. Como que rápidamente aparece eso, que es realmente así, porque además de lo que decía Aman recién, la escuela no es solamente para el trabajo. Esto ya lo hablamos un montón de veces en el podcast, ¿no? No tiene solamente que ver con formar trabajadores. La gente, el trabajo debería ocupar 8 horas por día en la vida de la gente, como mucho. Y el resto está bien que vos tengas una formación para, no sé, saber que existe la filosofía. Por ahí no te gusta, bueno, tuviste un año de filosofía, no te gustó. O por ahí, mirá qué bueno, qué copado esto, me quiero dedicar a esto. O no me quiero dedicar a esto, pero me gusta leer un libro de filosofía el sábado. Digo, eso me parece que lo tenemos que decir todo el tiempo porque ellos nos imponen todo el tiempo esta idea de que la escuela es solamente para el trabajo. Y encima el mundo del trabajo que hoy ofrece la Argentina a los jóvenes es una mierda. Hay algo muy interesante que me llamó la atención de la carta de Lesna Ola. Yo trato de leer todas las cartas de rechazo a las escuelas porque siempre aportan cosas. Incluso, volviendo a esto del inconsulto y demás, me parece una cosa piola que surgió. Es que en muchas de estas cartas de rechazo aparecen docentes diciendo, che, nosotros tenemos nuestras ideas de qué queremos hacer con la escuela. Totalmente. Eso está buenísimo, hay que desplegarlo y desarrollarlo. Pero algo que decía de Lesna Ola, que no lo vi en otras, criticaba mucho esta idea, que es un poco lo que vende el gobierno, la reforma de, bueno, cada estudiante va a poder elegir, hacer su propio camino, elige tu propia aventura, entonces van a estar más contentos, entusiasmados, porque no van a tener que bancarse filosofía si no les gusta. Y ellos dicen algo así como, bueno, hay una transferencia de la responsabilidad que tiene el Estado y los adultos en un sentido más amplio de educar nuevas generaciones hacia los pibes o por ahí a sus familias. Y eso creo que es un tema a debatir también, ¿no? Porque la necesidad, digamos, la decisión de educar a la nueva generación en ciertos contenidos y conocer la historia de nuestro país y conocer la geografía de nuestro país y conocer estas matemáticas, no puede ser una decisión individual de cada estudiante o de sus padres. ¿No? Es decir, hay que defender, me parece, una decisión social. Es como con las vacunas. Es decir, esta es la base de... Claro. Esto es importante para todos, no solo para
que esa persona que, digamos, hay un tema ahí que por ahí pega un poco con el discurso del momento político, de mi libertad individual, y donde en un momento hay cosas que tienen que ver con una libertad social, con una perspectiva más social que, bueno, a mí me interesa mucho ese punto. Como para aparte profundiza las desigualdades sociales, digamos, no es lo mismo alguien que puede tener un recorrido en su formación, en su familia, por el nivel socioeconómico, por la clase social a la que pertenece, de saber que efectivamente existe el aporte de Freud a la psicología, digamos, y interesarse a partir de eso en la escuela, o toparse por primera vez en la escuela con esos contenidos, de alguien que no lo tiene, que por ahí no va a elegir efectivamente de forma voluntaria aquel espacio que se le presenta como opcional, porque no tiene un conocimiento previo, claro, y no tiene por qué tenerlo en esa etapa de su vida, digamos. Justamente debería ser, digamos, una etapa de estudio donde se te puedan mostrar formas diferentes y además explicar el mundo donde uno vive. No necesariamente, como decís vos, es la formación estrictamente para el trabajo. Hay un debate muy largo en la historia de la educación argentina sobre la desvinculación de la escuela media con el trabajo, particularmente, pero son las corrientes que, bueno, luego llevan adelante las políticas de los distintos gobiernos, que, digamos, buscan el problema de la educación media en su desvinculación con el trabajo. Yo creo que no ese es el problema, fundamentalmente, porque el trabajo al cual están siendo, digamos, dirigidos los estudiantes, los jóvenes, es trabajo descalificado, precario, digamos, que, digamos, no necesitan justamente una formación. Sí. Esa vinculación lo único que puede hacer es descalificar la propia educación para asociarla a un trabajo descalificado. No podría ser de otra manera. No. Después, hay otra parte para mí de esto que está buena para debatir, porque el punto fuerte, esto está muy bien colocado en un artículo que salió en Prensa Obrera, lo recomiendo, de Juan García, que responde a la ministra. Para mí hay un concepto importante ahí, que es esto del... tienen consciente, el problema de la educación de la escuela secundaria es el seguimiento de las trayectorias individuales. Hay mucho de la reforma que tiene que ver con eso, ¿no? En esto dirige tu propia aventura y qué sé yo. El ministerio vende que vamos a mejorar en la medida en que cada estudiante tenga un plan personalizado y la atención a cada individualidad. La antiescuela, digamos. Y además eso oculta la antiescuela en términos generales, pero sobre todo oculta que los problemas que hoy tiene la escuela secundaria no son individuales, son colectivos. Claro. Desde el 50% de los pibes pobres o 60% hasta, digamos, las propias estadísticas que muestran que no es que hay 1 o 2 que tienen dificultades para lectocomprender. Claro, si hubiera trayectorias individuales, si fueran un 5%, un 2% de la escuela, bueno, se podrían tratar de forma individualizada. Ahora, cuando cada uno tiene una trayectoria individual compleja, bueno, entonces hay un problema mayor. Y lo que marca más el problema no es individual. Son los otros puntos que implica la reforma. El problema de la virtualidad o del trabajo híbrido también va, digamos, a el que tiene computadora y wifi, lo va a poder hacer. Sí, eso ya lo vivimos. Hay algo, pero además, esto también, me lo dijeron una alumna, pero me quedó grabadísimo, porque yo les estaba comentando los puntos de la reforma. Digo, bueno, que uno de los puntos de la reforma es que entre el 30 y el 50% dice que la educación de la secundaria va a ser virtual. Entonces me dice, ¿qué, profe? Pero estos no eran los mismos que decían. Parecía que la había guionado. Toma este papelito que te pasé. ¿Estos no eran los mismos que decían en la pandemia que había que volver? ¿Que la presencialidad era lo más importante del mundo? Sí, son los mismos. Los mismos que no tienen cara, tienen una cara de hierro, que nos perseguían. Digo, refuerza el aspecto que señalaban ustedes de las trayectorias individuales versus, digamos, lo colectivo, ¿no? Claro, totalmente, sin condiciones. Querían forzarnos a volver rápidamente cuando no se sabía un montón de cosas sobre la pandemia, no nos daban barbijo, las aulas no tenían ventilación, era toda una catástrofe y ellos, lo más importante del mundo es la presencialidad y ahora los quieren mandar a la casa. Y la experiencia, exacto, que tuvimos en la pandemia... ¿Cuál fue? O sea, en la cuarentena fue que un montón de chicos y chicas no tenían ni dispositivos ni conectividad. Sí, el gobierno ni siquiera liberó 2 gigas por mes para cada alumno en el teléfono. Sí, y también vimos la experiencia teniéndolo incluso... El proceso educativo sufre muchísimo, digamos. Hay cosas que son irreemplazables. Capaz en algún futuro se podrá... Totalmente irreemplazables, lejísimos. Pero dentro de... O sea, lo básico que vos decís, bueno, es irreemplazable. Sí. No es lo mismo que nos veamos atrás de una pantalla. No nos veíamos atrás de una pantalla, porque no había pantallas. Este igual es un tema que tiene medio oculto. Está en el documento, pero no lo publicitan. Está en la página 24 del documento, que me la acuerdo, digamos, concretamente, porque como tuve que ir a varios lugares, asambleas, reuniones, y me lo querían rediscutir como algo que la ministra desmintió en su mail, yo les digo, en el marco legal de la secundaria aprender,
página 24 estrictamente está, y además acaba de salir la resolución del Consejo Federal para Educación Superior, la 476, donde incorpora los lineamientos de la formación de aquellos que se va a desempeñar como docentes, es decir, en los profesorados, para ser bien clara. La 476 del 2 de septiembre, es muy fresquita, habla de hasta un 50% de materias en la formación y ya introduce el problema, esto de Arial, que hablábamos como objetivo de la reforma, en realidad en los profesorados. Es decir, Y claro, porque si nos van a desaparecer las materias, ya no te van a querer formar más por disciplina. Lógico. Te tienen que formar. Es un desperdicio de recursos. Claro, ¿para qué te voy a formar en geografía si después te voy a poner a dar, no sé, a lo que voy es que no hay conceptos para... de no sé lo qué? de Mercedes Miguel no tiene sustento, digamos. Ella, creo que el objetivo político es apaciguar las aguas y calmar, digamos, el movimiento de lucha en la Ciudad de Buenos Aires, pero realmente se desmiente sola, como dice el artículo de Juan, respecto a esto, porque ya están los lineamientos que todos firmaron, insisto, en el Consejo Federal, y hay una reforma integral. Nosotros estamos viendo, digamos, como una especie de zoom en Ciudad de Buenos Aires en el intento de la reforma en secundaria, pero teniendo una mirada más general, esto aplica a toda la educación obligatoria y todos los niveles educativos. Sí, de hecho, otro punto donde se nota mucho la hipocresía del gobierno de la ciudad es con el tema de la repitencia. Claro. Cuando Silioni sacó la resolución en provincia de Buenos Aires, un escándalo, el populismo educativo, pasen todo, no pasa nada. Y esta reforma anula la repitencia. Claro. De hecho, cambian nuevamente el régimen académico. Bueno, de hecho ya vienen anulando la Lógico. repitencia, ¿no? O sea, ya lo Pero decimos ahora ya siempre, está. para los que no sean docentes, de primero a segundo año pasan todos. Antes se pasaba máximo 2 previos, ahora son entre 4 y 5, dependiendo de la carga horaria de las materias. No existe más ir a rendir una previa, o sea, las previas se rinden, las 5 previas con las que puedo pasar de año, de tercero a cuarto, por ejemplo, se rinden con trabajos prácticos. Si aprobás historia de cuarto, te dan para aprobar historia de tercero. O sea, hay una cantidad de mecanismos Es una estafa total. para lo cual, claro, pero la hipocresía de Sí. pegar el grito en el cielo cuando en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, lo hacen, que está mal también en la provincia de Buenos Aires, pero que ellos vienen haciendo lo mismo. Sí, se cambió el régimen académico hace muy poquito. Recuerdo que tuvimos también debates en torno a cómo encarar el tema. Ahora se vuelve a cambiar con la idea de introducción de los créditos. Es decir, no solamente la promoción de los espacios ariales o curriculares, y que después no hay profesores dedicados para poder acompañar, como les gusta, las trayectorias educativas. En realidad es el propio estudiante que tiene que ir buscando un espacio donde el docente, que a su vez tiene un curso a cargo, le dedique un par de horas, vaya a saber, de otro curso, para poder ver si puede estudiar los contenidos. Ese estudiante, digamos, está estafado por el gobierno. Totalmente. Las familias también, porque evidentemente en esa flexibilidad del régimen académico en realidad el objetivo no se cumple, que es que aprenda efectivamente el conocimiento y puede haber la un espacio. flexibilidad tiene que ver con que aprueben, no con que aprendan. Con lo que está detrás de la Ellos reforma, que es lo la presentan, terminalidad. claro. A ellos les importan los números. A ellos les terminalidad. importa que la gente entre en un momento, esté 5 años, aprenda lo que aprenda, sepa lo que sepa, en 5 años tiene que salir de la secundaria con un título. Aprenda lo que aprenda. y bueno, para no hacerlo demasiado largo, pueden aportar más Pero cosas nos si quieren, falta pero... lo docente, la parte de que nos quieren echar. O sea, Bueno, por eso. lo dejamos para el final haciéndonos los que no era más importante, pero nosotros 3 vivimos de nuestro salario. No, para mí el tema a colocar es eso, digamos, cómo en lo inmediato, digamos, porque esto es algo que estamos debatiendo mientras se desarrolla, como empezamos así, un movimiento de lucha frente a esto, qué iniciativas, ¿no? Qué cosas, qué medidas y acciones podemos tomar para enfrentar la reforma y para defender naturalmente nuestros puestos de trabajo. Eso, primero antes aclarar, obviamente esto de reducción de materias troncales, talleres, en el medio, sácate, quieren recortar un montón la planta docente, incrementar nuestras horas, que esto es muy importante explicarlo por 2 cuestiones. Uno, porque el trabajo docente no es como otros trabajos, en el sentido de que todo el tiempo que nosotros trabajamos fuera del aula, preparando, corrigiendo, formándonos, etcétera, con lo cual querer imponer estar 9 horas por día, 9 horas y media por día en la escuela es una locura. Pero además que nos quieren pagar mucho menos. Porque hoy, por ejemplo, lo digo muy rápidamente, pero si Amanda trabaja 36 horas y Juan trabaja 36 horas y de repente a Juan lo echan y la hacen trabajar a Amanda 72 horas, Amanda no cobra el doble que cobraba antes. Cobra Un 30% más o menos. 30-35% más. Es decir, que no solamente hay un recorte en la planta docente, sino una superexplotación, que también esto va a recaer sobre una peor educación. Todos lo vemos que en los últimos años tuvimos que agarrar más horas
porque no nos alcanzaba la plata y damos peores clases. Claro, este es un punto importante que está suscitando, digamos, preocupación con lógica. Que lo único que crece en Argentina con Milei, Macri, es la pobreza y la desocupación. Es lo único que está creciendo. Exacto. Entonces, Ahora la inflación también. bueno, Volvió a subir. lógicamente, obvio. No lo vi a Marra tuitear así con forrito siempre lo del porcentaje de inflación. Puede ser por eso. Bueno, justamente hay mucha preocupación en el sector docente porque esto es objetivamente cesantías docentes. Hay que decirlo, me hago cargo de lo que digo, no es que estoy tomando algo que no circuló. Ademis lo dice claramente, acá va a haber cesantías docentes. En la medida que vos ya diste el ejemplo. Si alguien con mayor antigüedad docente y puntaje concentra porque le dan la posibilidad, obviamente alguien que va a quedar desplazado. Y ustedes saben que en el Estatuto del Docente el que tiene, digamos, mayores derechos estatutarios es el cargo titular, no así el interino ni el suplente. Es decir, ahí hay un desplazamiento objetivo. Porque además de fondo hay un objetivo también muy concreto. El vaciamiento es tan, digamos, constante de parte de los gobiernos durante las últimas décadas, diría yo, de la escuela y del presupuesto que le destina a la escuela, que el objetivo también es muy palpable. Es una reducción del presupuesto que se destina a la educación, porque se están cerrando 154 cursos de las escuelas nocturnas. A su vez, esto es un plan para reducir la planta docente. ¿Cómo te lo venden? Vos vas a concentrar horario en una escuela, no vas a correr en las 5 escuelas que estás. Pero para eso ya existe una ley, es la ley de profesor por cargo. Entonces, hacer los retoques que quieras en la ley y todos vamos a poder concentrar. Si es el deseo del docente, ojo, porque esto también hay que contemplarlo, hay profesionales, docentes universitarios, científicos. Yo no trabajaría. Bueno, lógico. ¿Por qué no queremos un profesor universitario o un investigador, o una investigadora? Que dé algunas horas. Que dé algunas horas porque le gusta, porque quiere, porque tiene... Enriquece. Lógicamente. Bueno, esto no, te va a primarizar nuevamente. Es decir, vas a tener un cargo de dedicación. Pero ya existe la ley. Es decir, es una trampa que lo venden. Lo que quieren hacer ahora es una reducción con el verso de concentrar. Y esto no estoy diciendo ningún verso. Hubo reuniones de ayer de las escuelas piloto con la propia ministra Mercedes Miguel, que dijo que efectivamente quiere que nosotros docentes trabajemos más y dijo que los concursos van a ser internos. Otra alarma, violación de lo que dice el Estatuto del Docente y los actos de concurso público. Es decir, la escuela va a tener un recontracontrol porque el PCI, que también en este marco legal de la secundaria aprende, está muy concreto, tiene que hacer todo, tiene que hacer los concursos públicos, una arbitrariedad total, porque van a elegir bajo no sé qué concepto, el docente que tiene que concentrar las horas, los materiales académicos, la caja, es decir, la autonomía también es un verso. Yo esto también lo problematizaría, incluso con conducciones. De las escuelas. De las escuelas. Para después tirarte la responsabilidad que no lograste los objetivos que vayas a ver cuáles son. Sí, además hay una tendencia que está muy clara en esta reforma y también es más amplia, a transformar cada vez más a los directivos en una especie de gerentes de las escuelas. Claro. ¿No? Que asignen los cargos, que distribuyan el personal y sacarlos, digamos, de un rol más docente. Como históricamente sacarlo tenían. Totalmente del rol docente, de la carrera docente y ponerlo más como un funcionario del ministerio. Algo de eso está en lo que circuló muy sucintamente de lo que propone el gobierno nacional como reforma educativa. Una idea de una carrera de directivos por separado de la carrera docente. Sí, en los puntos del plan maestro, ¿se acuerdan? De Macri estaba muy concreto. Y hace unos años se popularizó una lucha muy importante educativa en Francia y su lema central era: la escuela no es una empresa. Y tenía que ver también con la idea esta de la reestructuración del trabajo docente. A Milei no le gusta eso. Claro. Bueno, pero es un poco el concepto de la idea que cada escuela, con el verso de la autonomía, y ojo porque le tiran la responsabilidad de las conducciones, y después si no están los resultados, que no van a estar, porque esto es un fracaso. Es un fracaso cantado, digamos, porque es lo que... Volvemos al comienzo. Juan dijo, me llamó la atención que en la presentación de la reforma dice, no vamos bien. Bueno, pero proponemos lo mismo, o peor, profundizar la línea. Volviendo a eso, los resultados no van a estar, digamos, en línea con lo que ellos supuestamente quieren mostrar, porque obviamente no están atacando o no están resolviendo, y son parte del problema justamente, de las condiciones en las cuales nosotros trabajamos y aprenden los pibes. Yo insisto, se ha complejizado mucho la labor pedagógica en un contexto de pobreza. Entonces, si eso tampoco es abordado ni contemplado las causas por las cuales se degrada también la situación social en las escuelas, es muchas veces muy difícil enseñar en este cuadro.
Y bueno, medio que vamos a un fracaso. Bueno, esta disonancia... Iba a decir, bueno, vamos a luchar. Sí. Pero quiero decir esto porque me... Dale. También está el documento muy llamativa. Hay un capítulo que habla del bienestar socioemocional de los docentes. Leo un segundo porque me copié la cita, es increíble. Que es una tendencia en educación que también va contra la ESI. No lo vamos a desarrollar, pero... No, para otro capítulo, hay que hacerlo. Sí. Pero entonces citan un informe de Fundación INECO, que creo que es la de Manes, Sí. y dice así, en primer lugar, si bien a lo largo del estudio se identifica un alto sentido de vocación por parte de las docentes y de autorrealización en su trabajo, se presentan algunos datos preocupantes que requieren ser atendidos. En segundo lugar, se establece un aumento en la presencia de síntomas de depresión y ansiedad en comparación al 2020. Por otra parte, la mitad de los encuestados tiene una baja satisfacción laboral, la cual se debe principalmente a la jornada laboral, duración y descanso. Además, describen cierta lejanía en la toma de decisiones y enfatizan en la importancia de ser considerados y escuchados en los procesos de toma de decisiones. O sea, van a hacer todo lo contrario de lo que dice ahí. Y está puesto en el documento, es increíble. Trabajan mucho, están deprimidos, los vamos a trabajar más. Quiero que trabaje 72 horas. Se sienten dejados de lado, no los vamos a tener en cuenta para la reforma. Es una tocada de culo. Es cínico. Es cínico. Sí. Por eso decía que el resultado estaba un poco cantado sobre sus propias premisas. Nosotros tenemos otro análisis más general, pero sobre sus propias premisas es extraño un poco cómo lo presentan, como decía Juan, pero a su vez a dónde vamos. Por eso yo creo que hay muchas razones para resistir esta reforma, y yo creo que, bueno, este aporte en este intercambio, en esta charla, tiene que justamente ser un granito de arena en la comprensión de que el movimiento docente, estudiantil y también las familias que se involucran en la Ciudad de Buenos Aires, históricamente hablando en la defensa de la educación pública, hoy estuve en el Lengüitas, muchas familias, estuvo muy bueno. Bueno, comprenden que esto no va a mejorar la educación. Claro. Sí, muchas escuelas, o sea, un montón de escuelas están rechazando, se están organizando, abrazos a las escuelas, semaforazo. Hoy estuvo el comercial 5 el paro también. de ADEMIS del nivel medio, Sí. Que para mí va a ser grande. Es decir, venimos viendo las escuelas, que hay mucha esta bronca. modalidad de semaforazos que se estableció hace unos años en la Ciudad de Buenos Aires. Mi escuela vamos a ¿no? hacer un semáforo, en mi escuela no, con varias escuelas, o sea, algo que nunca, que muy poco hemos hecho. Yo hace como 10 años que trabajo en esa escuela y con 5 escuelas de la zona nos vamos a juntar para hacer un semaforazo, y era algo que no había sucedido hasta ahora. La carta de rechazo de mi escuela, por ejemplo, desde que yo estoy ahí, creo que es la carta que más firmas juntamos. Y muchos docentes, o sea, yo soy la de la escuela, hay otros compañeros también activistas, pero gente por ahí que en otros momentos que apoya y qué sé yo, pero yendo con la carta ahí a hacer que la firme. Ahora estamos juntando plata, por ejemplo, para hacer maripositas, para hablar con la comunidad afuera de la escuela, y está todo el mundo ahí realmente. Me parece que hay muchas reservas de lucha para enfrentar esta reforma. Sí, capaz que termina siendo un boomerang para Mercedes Miguel y apostemos a eso. Alimenta la organización de Apostemos a eso, y este podcast obviamente al servicio de esto, exactamente. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.